Venga, vamos a resumir una sesión bonita, a mi modo de ver, lo que ha ocurrido hoy en el Dow. Hoy más gente aquí en la sala porque lo hacemos en abierto, gente DAX. participativa hoy y haciendo DAX, es verdad, perdón. Gente, pues empezamos bien el resumen. Gente participativa, gente haciendo operaciones con bastante sentido. Y bueno, pues una mañana relativamente productiva, ¿no? Ha sido un día bonito porque yo creo que ha tenido cortos y largos y porque sobre todo yo creo que hemos detectado o gente ha detectado cuando nos teníamos que cambiar de chaqueta. Fijaros cómo el encajonamiento, hoy teníamos un día un poco soso, o parecía que iba a ser soso, en el sentido de que pues, no había gap y el rango que nos proponía la preapertura en cuanto a distribución de volúmenes pues era muy escaso, ¿no? Teníamos 10.575 por arriba, 10.560, 58 por abajo, ¿no? Eso era un rango muy pequeño y sin embargo hoy el día ha dado para bastante. Fijaros cómo, digamos, las primeras velas de volumen pues dejan dos pábilos por arriba, uno en las velas de las 8:59 y otro en la vela de las 9:02. Hay un cierto rechazo ahí del precio. Inmediatamente el precio cae un poquito, intenta presionar la demanda en la vela de las 9:04 y 9:05 y el precio se vence, ¿no? Ese ha sido el primer corto que ha intentado alguna persona de la sala, muy bien visto. Yo personalmente ahí estaba todavía apurando la tostada y no lo he visto tan claro, ¿vale? Pero es cierto que ahí la demanda ha dejado de presionar y ha hecho un corto. Después, el precio hace un impulso a la baja que no tenemos muy claro si es un impulso 2, ¿vale? Yo creo que simplemente es un solo impulso. Lo que pasa que sí es cierto que puede haber un retroceso muy extraño, muy irregular, que puede ser una con muy poco volumen a las 9:08, que es esa mínima presión de la demanda, donde Rodrigo tiene el cursor y que no va a ningún sitio porque se abren dos ojos de bicha. Puede haber un B tremendamente extendido que puede llegar a las 9:11 y que obedece a, pues, digamos, al último estertor de ese movimiento corto. Y luego puede haber un C que puede acabar a las 9:15. ¿Vale? Fijaros cómo la distribución de volúmenes, hasta luego Manu, un abrazo fuerte. Fijaros cómo la distribución de volúmenes, aunque el retroceso sea feo de ver, fijaros cómo la distribución de volúmenes es bonita, ¿no? Fijaros el A que poco volumen tiene, fijaros el B como tiene un cierto volumen donde Rodrigo tiene la H, ¿vale? Y fijaros cómo en el C sale volumen y el precio hace una pauta envolvente en una zona que nosotros proponíamos que era 10.548. ¿Por qué 10.548? Porque bueno, hay clúster de volumen importante en la vela de bajada de las 9:07, ¿vale? La zona de 48 era importante. Fijaros esa pauta envolvente, ese volumen que sale a las 9:15 y que inmediatamente lo pierde con un volumen también casi superior en la vela de las 9:15 y 30 segundos, ¿vale? Esa pauta envolvente que puede ser el C. Rodrigo, 9:15. Ahí. En esa pauta envolvente veis que hay un volumen que no consigue superar esos 10.548 y ahí la demanda vuelve a presionar mínimamente a las 9:19, 9:30 y el precio se vence, ¿no? Ese ha sido, yo creo, el corto más claro del día, ¿vale? El que se puede haber intentado, algunos lo habéis hecho. A partir de ahí, las posibilidades eran continuar el movimiento corto o empezar a estar pendiente de si ponían volúmenes abajo que pudieran primero generar un retroceso y luego girar el precio, ¿no? Robert o alguna persona de la sala ha intentado ya largos a las 9:21, a mí a las 9:21 no me faltaba volumen, fijaros cómo ha vuelto a intentar presionar la demanda a las 9:23 y el precio no ha podido. ¿Qué necesitamos para que el precio gire o sin girar al menos nos haga un retroceso en el que nosotros podamos coger cosas? Necesitamos que aparezca volumen de parada por abajo más o menos similar a los volúmenes importantes del día. Fijaros cómo nosotros estábamos pidiendo 300 contratos en la conversación. Y fijaros cómo lo tienen la vela de las 9:26 y la vela de las 9:28. Son velas que casi tienen 300 contratos, ¿vale? ¿Qué más pedimos? Pues pedimos que ese volumen no desplace. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido también en esas dos velas. Ese esfuerzo al final consigue llevar el precio muy poquito más abajo, ¿vale? Muy poquito más abajo. ¿Qué más cosas pedimos? Pues una divergencia, es decir, que el precio haga un nuevo mínimo con una divergencia de indicadores. Fijaros cómo el precio hace un primer mínimo a las 9:11, hace un segundo mínimo a las 9:27. Si nosotros tiramos una línea como está haciendo Rodrigo, pues vemos que efectivamente el precio consigue hacer un nuevo mínimo. Si vamos a buscar la posición del indicador en esos dos mínimos, pues vemos que nos dibuja una figura contrapuesta, opuesta, inversa, ¿vale? El MAC es incapaz de hacer un nuevo mínimo. Bueno, si tenemos esos nuevos mínimos, esos volúmenes sin desplazar, ¿cuál es el punto de entrada? Pues el punto de entrada generalmente suele ser la primera vela de histograma que está a punto de cortar el cero hacia arriba.
Fijaros el histograma a las 9:27, 9:28, cómo está a punto de cortar el cero para arriba, ¿vale? Aproximadamente en 10.515, 10.516, 18 podría haber sido una entrada. Ese es el momento un poco para entrar. Y el stop, pues posiblemente por debajo de 10, 8, un stop técnico sería suficiente, ¿no? Niveles en los que salir, pues los niveles importantes en los que el precio haya sido rechazado anteriormente o la demanda no haya ido. El primer nivel importante sería sobre 32.34, que es en el que, bueno, yo he cerrado la operación, ¿vale? Porque es un nivel en el que la demanda anteriormente no fue y puede que ahora no vaya. Y el segundo nivel más agresivo sería el nivel de la envolvente en 10.548. En este caso, en 10.548 el precio tiene dificultades y quizás hubiera sido el nivel agresivo un poco para salir, ¿no? Los volúmenes que había abajo hacían pensar que el largo podía continuar. Fijaros cómo ese primer nivel de cierre conservador de 10.532, cómo le meten volumen constante de entre las 9:30 y las 9:32 para romperlo, ¿vale? Ese primer óvalo que tiene Rodrigo. Y ahí se produce ese retroceso con los volúmenes un poco cambiados que nos hacía referencia a Manu, y que tenemos ese A con muy poco volumen a las 9:36, un B con todavía menos volumen a las 9:37 y luego un C con reacumulación a las 9:39. Complicado meterse ahí. La posibilidad de meterse, pues bueno, cuando supere un poquito los niveles de las 9:39 al corte de 10.540, pues entrar y ver un poco posibilidades de salida, ¿no? Las posibilidades de salida a partir de ahí del largo, yo pensaba sinceramente que podía llegar hasta 10.569. ¿Por qué? Porque era el nivel donde antes la demanda presionó a las 9:04 y no pudo. Al final ha aparecido oferta a las 9:46 en una vela que en principio parecía que rompía, pero que luego, como alguien dijo por ahí, le faltó continuidad. Fijaros cómo esa vela de posible intención de las 9:46 aparece ahí un poco sola, con pabilo por arriba, no consigue romper y puede haber distribuido, soltado un poquito de papel. El precio vuelve a retroceder hasta 10.548, nivel súper importante, vuelven a reacumular ahí en las 9:51 y el precio hace un segundo intento de ir y vuelve a aparecer la oferta en la vela de las 9:54. Abraham comentaba que el tema de salir, ¿no? Si tú ves que aparece la oferta a las 9:46 y por cualquier cosa te pones largo y 52, pues evidentemente si vuelve a tocar ese nivel de 60 y el precio no va, lo mejor que puedes hacer es salir, ¿no? Y a partir de ahí, pues el precio se ha metido en un lateral un poco complicado, con velas presuntamente intencionales que al final lo que muestran pues es pautas envolventes y compras ahí a las 10:07 y 10 en punto, y lo mejor que podemos hacer es esperar a que el precio supere esos 10.561 por arriba o pierda definitivamente 31 para digamos, empezar a volver a plantearnos una operativa a favor de la tendencia, ¿no? Pero bueno, lo importante, quedémonos con que el primer corto que habéis cogido muchos tenía mucho sentido, ese primer corto hay 16, hay 18, y con el largo que hemos intentado ahí a las 9:28 tenía sentido de la divergencia y del volumen sin desplazar. Una pena no haberlo aguantado más, ya decía Rodrigo que el largo quizás diera para algo más, yo le solté aproximadamente en 35, no puedo aguantar más. Pero bueno, lo importante es que estemos del lado importante del precio, que sepamos detectar las zonas y sobre todo que hayamos visto hoy que 48 era el nivel un poco importante del día y que lo hayamos aprovechado. Un poquito más.